Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Lección 79. Los extraterrestres bíblicos ya están aquí. Lección. Este es el punto en el que nos encontramos hoy. En el podcast de hoy queremos analizar lo que la Biblia enseña acerca de las ideas que, según la Biblia, provienen del Ser Supremo, Dios. No se trata de una interpretación metafórica de ciertas enseñanzas bíblicas que sugiera que los creyentes en Jesús se transforman en extranjeros, en un sentido espiritual y social. Simplemente les presento lo que la Biblia enseña literalmente sobre quién es Dios, quién es Jesús y quiénes son los creyentes en el Jesús bíblico, según el texto que citaré. En el capítulo 78, Jesús era un extraterrestre. Véase en YouTube o SoundCloud. Analizamos textos bíblicos donde Jesús se declara extraterrestre. Pero la Biblia también afirma que quienes siguen al Jesús bíblico se han transformado en extraterrestres mediante un mecanismo inesperado, la reacción de Dios a su fe. Son seres extraterrestres, post-fe, y ya no forman parte de la humanidad tradicional ni de la sociedad humana convencional. Esta es una idea radical que implica una transformación de la mente, espíritu y del comportamiento, acciones, ajena y desconocida para toda persona, sociedad y religión en la tierra. Si bien este cambio podría interpretarse metafóricamente, en este podcast explicaré qué evidencia presenta la Biblia para demostrar que se trata de una interpretación literal. Ideas actuales sobre los extraterrestres. Las teorías conspirativas más comunes sobre los extraterrestres incluyen las siguientes. Los extraterrestres han vivido entre los humanos desde la antigüedad, pero con el tiempo se han adaptado para vivir entre nosotros con apariencia humana. Las instituciones humanas, los gobiernos y las instituciones sociales a veces son infiltradas y controladas por extraterrestres. El aumento de fenómenos inexplicables, avistamientos de ovnis y abducciones extraterrestres, y los descubrimientos arqueológicos de antiguas estructuras alienígenas respaldan estas ideas en la cultura humana. La Biblia también afirma la existencia de seres e ideas extraterrestres que, si bien han coexistido históricamente con la sociedad y la cultura humana, se han desarrollado de forma independiente. Enseñanzas bíblicas sobre los extraterrestres. En cierto modo, estas teorías conspirativas coinciden con las enseñanzas bíblicas. ¿Qué entendemos por extraterrestre? Generalmente, en la sociedad nos referimos a un ser ajeno o extraño, desconocido para la comunidad local. Con el auge de las novelas y películas de ciencia ficción, hemos añadido a la idea tradicional del ser humano extranjero la de seres de otro planeta o dimensión, cuya evolución siguió un camino distinto al de la humanidad, lo que a menudo los hace parecer claramente no humanos. Desde finales de la década de 1960, la idea de que los extraterrestres influyeron en la historia de la humanidad ha cobrado gran importancia. En las escrituras hebreas, Antiguo Testamento, un extranjero a menudo se refiere simplemente a alguien que vive en un lugar al que no pertenece por nacimiento. Las palabras hebreas, ger, nekar, zar, sugieren que un extranjero es alguien desconocido que no pertenece a un grupo local. En las escrituras griegas, Nuevo Testamento, el concepto de extranjero se extiende para enfatizar la alienación espiritual de Dios. Se dice que la humanidad está moralmente alienada de Dios por dos razones.
Dios es moralmente perfecto, mientras que los humanos no lo son. De hecho, desde el punto de vista de Dios, los humanos son pecadores, lo que significa que son intrínsecamente malvados. La idea es que los humanos están naturalmente alienados de Dios y requieren una transformación hacia una nueva naturaleza en la que se debe alinear con la persona de Dios. Esto es radical. Este concepto es un mensaje religioso ajeno que no comparten otras religiones no bíblicas. Hablaremos de ello más adelante. Esta descripción suele ir acompañada de una marcada sensación de alienación respecto a la humanidad que caracteriza a esa persona extraña. Textos bíblicos que confirman que los creyentes en Jesús son extraterrestres. Los siguientes textos describen la transformación de humano a extraño que ocurre entre quienes siguen la fe bíblica en Jesús. Los seres humanos no forman parte de la comunidad de Dios por nacimiento. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, antes de la transformación, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Comentario. En esta literatura encontramos dos grupos, los que están alejados de Dios y los que están alejados de la humanidad. Estos grupos no son lo mismo. Este versículo describe a aquellos que por naturaleza están alejados de Dios. Y en Efesios 4:18 describe a los seres humanos antes de la transformación cristiana y dice, teniendo el entendimiento humano entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, a causa de la dureza de su corazón. Comentario. La razón de que la alienación natural de la humanidad respecto a Dios se da en este versículo, entendimiento oscurecido, ignorancia y opresión de corazón. Un ser humano que confía en las enseñanzas bíblicas se transforma de una persona en el mundo a un extraño del mundo. En Juan capítulo 17, 14 al 16, Jesús está diciendo, les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Comentario. Jesús afirma que sus creyentes se vuelven como Él, ajenos al mundo de la humanidad y a la antipatía natural del mundo hacia Dios. En Colosenses 1:21 dice, antes de creer, estabais alejados de Dios y a causa de vuestra mala conducta, erais enemigos de Él en vuestra mente. Comentario. Lo que convierte a las personas en enemigas de Dios es esa maldad moral innata que forma parte de su herencia genética. La fe en Jesús transforma a los creyentes en una nueva y singular unión con Dios, alejándolos de su perspectiva humana natural. En Efesios 2:19 dice, por lo tanto, después de la transformación, ya no sois extranjeros, xenos en griego, ni forasteros, sino conciudadanos del pueblo de Dios y miembros de su familia. Comentario. Esta transformación hace que el creyente se pueda alinear con Dios, dejando de ser ajeno a Él. Y después de la transformación se convierte en un extraño para la humanidad natural. En 1 de Pedro 2:11, amados amigos, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos pecaminosos que hacen guerra contra el alma. Vivan rectamente entre los paganos. Comentario. Todos los seres humanos comprendemos que debemos hacer lo que es mejor para nosotros mismos, incluso si lo que hacemos no beneficia a los demás o resulta ofensivo para Dios. Pero Pedro exhorta a los creyentes a considerarse ajenos a la vida humana natural y ahora como creyentes transformados a alinearse con la moral de Dios. En Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía, donde pertenecen los creyentes, está en los cielos, y de allí esperamos con anhelo a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Comentario.
El cambio que se produce en una persona con la fe en Jesús inicia un cambio posterior en la comprensión de lo que es importante en la vida. El cuidado por nosotros mismos se transforma en imitar a Jesucristo en una vida transformada y en anhelar la transformación física en la presencia física real de Dios. La labor de una persona creyente que aún se encuentra entre no creyentes, que ahora la ven como a un extraño. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo les rogara por medio de nosotros. Les suplicamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Comentario. Los humanos transformados deben actuar como extraterrestres que, como embajadores, vienen de Dios a la tierra para ayudar a la humanidad a aceptar esta transformación que proviene de Dios. En Colosenses 3, del 1 al 2 dice, por tanto, ya que habéis resucitado, transformado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Comentario. La nueva naturaleza del creyente contempla a la humanidad desde la perspectiva a Dios. Aman a los demás y promueven su bienestar. Esperan que Dios transforme también a quienes aman e incluso a quienes no conocen. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, posesión especial de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel Jesús que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comentario. El propósito expreso de un ser humano transformado es ayudar a otros seres humanos a salir de su oscuridad natural, metafórica, hacia la luz extraña y transformadora, moral y espiritual de Dios. Existe un efecto extraño derivado de esta distinción entre la humanidad antes de la transformación personal en creyente de Dios y Jesucristo, ajena a Dios, y la aceptación posterior a la fe de los valores ajenos a Dios, ajena a la humanidad. Esto se explica en Filipenses 1:28, parte C. Esta es una señal de la nueva forma de vida extranjera para ellos, los incrédulos, de que serán destruidos, pero que ustedes serán salvados por Dios. Además, en Juan 17, citado anteriormente, dice Jesús que una vez que una persona cree en Él, será odiada por el grupo humano que ha dejado. Discusión. Esta idea bíblica de que los humanos están naturalmente alejados de Dios y que Dios envía un mensaje extraterrestre, la Biblia, a la humanidad para superar esa alienación resulta provocadora. Los adultos reflexivos que desconocen la Biblia reconocen que algo anda mal con la humanidad o la sociedad. Los filósofos han argumentado que el problema radica en el egoísmo, Hobbes, la corrupción moral, Rousseau, la alienación, Nietzsche, o la propia sociedad que moldea la tabula rasa infantil, John Locke, hasta convertirla en una persona imbuida de defectos humanos. Algunos economistas han propuesto que la explotación económica y las luchas de clases sociales son la causa de todos los males de la naturaleza humana. Por su parte, los sociólogos opinan que, además de la clase social, la raza y el género generan desigualdades sociales que dan origen a todos los problemas. Los teóricos de la educación opinan que la incapacidad para cultivar las virtudes morales e intelectuales deseadas en las personas es la causa de los problemas de la humanidad. Finalmente, las religiones proponen que las personas trabajen arduamente, sigan los caminos hacia la plenitud que ofrecen y de este modo superen las deficiencias naturales de la condición humana. Los textos bíblicos leídos anteriormente en este podcast presentan una perspectiva completamente diferente. La raza humana y cada uno de sus integrantes no puede ser arreglada. Cualquier solución propuesta por los humanos siempre fracasará y, por lo general, al implementarse, empeorará las cosas. Según la Biblia, lo que se requiere es una transformación iniciada por un ser extraterrestre. Ese ser debe realizar algo extraordinario e inesperado
que al aplicarse transforme a un ser humano común en un ser sobrehumano. El ejemplo que se da es Jesucristo, nacido como un ser humano normal, pero con una fe absoluta en su Padre Dios, que vivió una vida humana normal y luego comenzó a predicar el mensaje extraterrestre que Dios le había revelado. El mensaje, basado en la naturaleza moral de Dios, ofende tanto a la humanidad que el gobierno, los líderes religiosos y la multitud lo asesinan para detener su proclamación. Pero este mismo Jesús resucita de entre los muertos con un nuevo cuerpo, con forma humana, pero con atributos extraordinarios. Carne y huesos sin sangre, capacidades multidimensionales, capaz de aparecer, desaparecer e ignorar objetos físicos. Y al no estar sujeto a la gravedad, puede ascender desde la tierra más allá de las nubes. Esta nueva humanidad, ejemplificada por Jesús resucitado, está en completa armonía moral con Dios. Por lo tanto, se ha eliminado la alienación divina. Además, puesto que la naturaleza moral de Dios se ha activado en esta nueva humanidad, se suprimen todas las luchas entre los seres humanos. Quienes se transforman de esta manera ya no son humanos. Tienen apariencia humana, pero sus relaciones, atributos físicos y habilidades se transforman en un nuevo pueblo, del cual Jesucristo es el prototipo. La diferencia con Jesús radica en que estas personas transformadas aún no han resucitado, por lo que su nuevo cuerpo resucitado está pendiente. Asimismo, la transformación espiritual es incompleta. Su naturaleza humana anterior no se ha erradicado, sino que se ha añadido una nueva naturaleza orientada hacia Dios. En resumen, la Biblia ofrece una maravillosa imagen del universo que esta nueva raza humana habitará después de que la antigua raza humana haya desaparecido. En Apocalipsis 21, 3, 4 dice, y oí una gran voz que salía del trono que decía, miren, la morada de Dios está ahora entre los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta idea de una humanidad transformada que se convierte en una nueva raza inquieta a los no creyentes que comprenden el mensaje, pero lo rechazan. Consideran que este mensaje extraterrestre contradice el de su religión heredada, por lo que ven a estos nuevos creyentes como infieles o apóstatas. Estos infieles son vistos como una amenaza para el control religioso o político de un grupo étnico, una cultura, una sociedad o una economía. Y ya se percibe que los creyentes tienen lealtad a una autoridad dimensional ajena a la tierra. La moral que estas personas defienden como la moral de Dios resulta molesta e incluso reprensible, por lo que se la considera irrelevante, anticuada o peor aún, racista, intolerante e ilegal. Quienes se oponen a estos creyentes creen que quienes se aferran a tales ideas deben ser detenidos, reeducados o castigados. Cuando ves que esto les sucede a aquellos descritos como extraterrestres, terroristas, teológicos o religiosos, revolucionarios utópicos o insurrectos, con gobiernos que los persiguen y los encarcelan o ejecutan por sus crímenes de pensamiento, podrías agradecer que el mensaje extraterrestre que proclaman sobre Jesucristo sea cierto. Bardo Biblia presenta lo que la Biblia enseña sobre un tema. No pretende convencerte de ninguna religión. El podcast de Bardo Biblia es informativo. Hablamos de lo que la literatura bíblica realmente afirma, las ideas y conceptos que presenta, porque la mayoría de la gente nunca ha profundizado en los pensamientos bíblicos. Decide si estás de acuerdo o no con los pronunciamientos de la Biblia. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto.
envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardus@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.